Buenas tardes, con mi tata Santi aquí del Marco Tóxico arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Yo soy Ricardo Bajorreras y este señor es Fidel Castro Ruz, que ayer cumplió 99 años. Nació hace un siglo Fidel Castro Ruz en la valerosa isla archipiélago rebelde Caimán Barbudo de Cuba, en un pueblito llamado Beirán Holguín. Hoy le dedicamos este especial a Fidel. ¿Qué tiene Fidel? ¿Qué tiene Fidel? Que los gringos no pueden con él. Fidel es más pasado, es más futuro que pasado. Más futuro que pasado. Porque ese es el legado. Los grandes hombres, las grandes mujeres no nos dejan nunca. Quizás en cuerpo físico sí, pero en sus ideas, su legado, su herencia, el ejemplo de lucha, de dignidad, de batallar hasta las últimas consecuencias. Eso es Fidel. Acá lo vemos con la cufilla, con el pañuelo palestino. Vamos a escuchar hoy a Fidel, más vivo que nunca. Y vamos a repasar su legado. Tenemos algunas imágenes para repasar. Ayer se celebraron los 99 años del comandante de la Revolución Cubana, de Fidel Castro Ruz, Fidel Alejandro, nombre completo, Castro Ruz, hijo de un terrateniente, Fidel es eterno. Fidel es eterno, no por decisión propia o de quienes intentamos seguir sus pasos y dar continuidad a su inmensa obra de justicia social. Fidel alcanzó esa condición de eterno al interpretar, sintetizar y hacer suyo el acumulado magnífico del ideario independentista anticolonial cubano, de Martí, el antiimperialismo, el marxismo cubano, latinoamericano, caribeño, universal, que lo antecedió, hasta situarse en la vanguardia para todos los tiempos. Fidel es eterno. ¿Qué haría Fidel? Siempre se pregunta el presidente hoy de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Fidel no es solo presente, Fidel no es pasado, Fidel es futuro, es una constante, es una guía, un reto, un ejemplo, un desvelo. Siento que sigue la vanguardia, dice Díaz-Canel, como en Sierra Maestra, como en Playa Girón. Cada vez que las amenazas crecen contra Cuba, que la necesidad obliga, que el bloqueo injusto, criminal, anacrónico de los Estados Unidos contra Cuba parece cerrar todas las salidas, la pregunta que se hace el presidente de Cuba es: ¿qué haría Fidel? También nos preguntamos nosotros siempre, ¿qué haría Fidel ahorita, en este momento? La unidad, uno de los grandes legados de Fidel. La suerte de haberlo conocido, de haberlo visto actuar, de haber recibido sus orientaciones, facilitan siempre las respuestas. Y las respuestas siempre están, siguiendo el ideal martiano, las respuestas siempre están en el pueblo. Siempre decía lo mismo Fidel: cuando tengan dudas, bajen al pueblo, bajen a las bases, pregúntenle a la gente, pregúntenle al pueblo. El pueblo nunca se equivoca. Y también es una enseñanza ahora para la Bolivia que tenemos hoy en día, para la Bolivia que se nos viene. Bajen al pueblo, el pueblo nunca se equivoca. Son las certezas que nos dejó Fidel, siempre apoyado en esas certezas, que concibe la ciencia, la innovación como un pilar de la gestión, el talento, la audacia de Cuba, de hombres y mujeres libres, la ciencia, el deporte, la cultura, la sanidad, la salud, luchando siempre contra el bloqueo y contra los propios errores. Venceremos, viviremos y venceremos, que decía el gran comandante Hugo Chávez. Lo vamos a escuchar a Hugo Chávez Frías. Entendemos en su exacta dimensión el significado de la despedida del Che Guevara cuando dejó Cuba y se vino acá a Bolivia.
El Che Guevara le dedicó exclusivamente a él, a Fidel, antes de partir, le dejó una carta, antes de partir a Bolivia y a otras tierras. Hasta la victoria siempre, dijo Fidel. Sin olvidar jamás el patria o muerte venceremos, que lo hace posible. Ni el optimismo en una palabra, el optimismo en una palabra, venceremos. El legado y la figura de Fidel y de el Che Guevara. Hoy lo recordamos a Fidel. ¿Qué tiene Fidel? ¿Qué tiene Fidel? Que los gringos nunca pudieron con él. Más de 700 intentos de asesinato y no lo tumbaron y no lo derrotaron. ¿Por qué? Porque Fidel era pueblo, estaba ahí. Se puede sacar a los líderes populares, se los puede sacar de todo lado, de las papeletas, se los puede proscribir, se los puede inhabilitar, se los puede intentar matar, como hicieron con Fidel. Se puede inocular cáncer y asesinar, como hicieron con Hugo Chávez. Se puede envenenar, como hicieron con Yasser Arafat, el líder de la OLP, de Al-Fatah en Palestina. Pero jamás podrán sacar a Arafat, a Chávez, a Fidel, a los grandes líderes, jamás los podrán sacar de nuestros corazones. Hoy, especial Fidel en su aniversario, 100 años de Fidel. Fidel es más futuro que pasado. Vamos a repasar los discursos de Fidel, los tributos que se le han rendido por todo el mundo en el día de ayer, natalicio, 100 años de Fidel, y comenzamos, como no podía ser de otra manera, nos vamos hasta Venezuela, hasta la República Bolivariana de Venezuela. Así tributaban homenaje al legado de Fidel, palabras de Fidel y palabras de el presidente Nicolás Maduro Moros. Arranca el especial Fidel Castro Ruz. Ordene, mi comandante. Damos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Fidel fue y seguirá siendo una leyenda viviente con lo que hizo y lo que todavía tiene por hacer, porque todo lo que nosotros hagamos lo estará haciendo él mismo, por nuestras patrias grandes, por la humanidad. Fidel, hoy por hoy, hermanos de Cuba, es más futuro que pasado, porque Fidel nos dejó señalado los pasos que debemos seguir para un siglo XXI de paz. Siéntanse ustedes orgullosos por habernos regalado en el siglo XX y en el siglo XXI proyectado hacia el futuro a un gigante como Fidel Castro Ruz, que fundó una época histórica de dignidad, de independencia. ¡Que viva el recuerdo eterno de Fidel Castro! ¡Que viva el recuerdo! ¡Ah, aquí he traído mi agua salvaje y contextataria! Un zoom. ¡Qué belleza! Zoom in. Beba agua salvaje y contextataria. Esta es mi botellita de gusanito veniano, me la ha readaptado. Agua salvaje y contextataria. ¡Qué lindo! Beba rebeldía. Vamos a estar industrializando también, con la hoja de coca y el agua salvaje rebelde contextataria. Ahí lo escuchábamos a Fidel y lo escuchábamos a Nicolás. Y uno de los grandes amigos que tuvo Palestina siempre fue Fidel. En la cumbre de los países no alineados, siempre Fidel, vamos a poner esa pantalla completa, siempre Fidel defendió al pueblo palestino, a la causa
del pueblo palestino. Lo vamos a escuchar ahorita a Fidel, aquí en la reunión de la Cumbre de los Países No Alineados de 1979. Siempre Fidel solidario con Palestina, un compromiso inquebrantable. Fidel siempre condenó el despojo brutal contra el pueblo palestino y lo comparó, un adelantado. Si algo fue Fidel, fue un visionario, y hoy lo vamos a ver. Visionario con respecto al cambio climático, con respecto a la defensa de la humanidad, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la madre tierra. Ya Fidel en 1979, hace hartos años, 20, 40 años, ya comparaba a los sionistas con el nazismo. Ahora todo el mundo decimos, no, los nazis sionistas, y la gente, no, ¿cómo va a ser sionistas, nazis? Bueno, Fidel siempre comparó lo que hace el Estado terrorista de Israel con los crímenes del nazismo. Siempre criticó el rol del sionismo. Ningún despojo más brutal de los derechos a la paz y a la asistencia de un pueblo se han cometido en este siglo. Solidaridad con Palestina. Nuestra historia contemporánea está viendo el desalojo, la persecución y el genocidio que hoy realiza el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino. Esas palabras en la Cumbre de los Países No Alineados de 1979. Así hablaba Fidel a favor de Cuba. Un visionario siempre con la causa de los pueblos libres. Siempre Fidel, por eso está acá, en nuestros corazones. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados, y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo, y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo, pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria. Un visionario de verdad. Emociona siempre escucharlo a Fidel. Y parece que habla hoy. Es increíble. Y eso era una Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en 1979. Y ya hablaba de genocidio contra el pueblo palestino. Fidel parece que nos habla desde hoy. Vamos a repasar su biografía. Nacido en Virán, Holguín, en el medio de la isla de Cuba. Su padre terrateniente
terrateniente criollo, pero él luchó contra todo eso, vio la servidumbre y vio a los trabajadores de su hacienda y se convirtió en un revolucionario. El movimiento 26 de julio, el asalto al cuartel Moncada, el exilio en México, el barco, el yate de Granma para desembarcar con apenas 12, 13 militantes. Quedaron muchos en el camino, llegaron 12, 13 a Sierra Maestra y 12, 13 revolucionarios, guerrilleros contra todo un ejército de Batista, del dictador Batista en Cuba. ¿Qué tenían que hacer? Estaban condenados a la derrota, pero hay Fidel y el Che y Camilo y Raúl y tantos otros. Ahora es cuando vamos a ganar. Cuando peor estaban, ahora vamos a ganar. Y ya llegó el triunfo de la Revolución Cubana, la entrada a La Habana, la conquista de Santa Clara en Villa Clara, el tren descarrilado y todo lo que ya conoce la historia. Lo apresaron por el asalto al cuartel Moncada. La historia me absorberá, ustedes me están juzgando, la dictadura me juzga, me encarcela. Pero la historia me absolverá, una de las grandes frases míticas del comandante Castro. Repasamos en un minutito su historia, gracias al Canal Caribe, el canal cubano de información. Ahí lo veíamos a ese jovencito Fidel y la educación. Sin una revolución educacional bien profunda, la injusticia, la desigualdad continuará prevaleciendo. La educación, tan importante para Fidel. Hoy todavía Cuba es vanguardia en avances científicos. Solo un país del sur global consiguió 4 vacunas contra el COVID, la Soberana 1, la 2, la 3, los avances científicos, la biotecnología, la biomedicina. Cuba y Fidel siempre entendió que solo teniendo soberanía educacional, científica, de técnicos, de médicos, los ejércitos de las batas blancas, solo así se podía vencer. También fue visionario en cuanto a los derechos de la madre tierra. El ecologismo en los años 70, 80 no estaba interiorizado dentro de las izquierdas, no le dábamos la importancia. En 1992 hubo la famosa cumbre de la madre tierra, cumbre ecológica por los derechos de la Pachamama, 1992 en Río de Janeiro. Y así hablaba Fidel en 1992. Fidel siempre miraba para adelante, siempre estaba 3, 4 pantallas por delante. La capacidad visionaria de los grandes líderes atraviesa a todos, tienen esa capacidad de ver lo que va a pasar más adelante, de adelantarse. ¡Sí! Un adelantado a su tiempo, Fidel siempre. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre.
Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Increíble, Fidel. Increíble, increíble. Vuelvo a repetir. Visionario, no, lo siguiente. Parece que está vivo Fidel y que nos habla, parece un discurso de ayer. Cese el lujo, cese el consumismo, cesen los hegemonismos. Qué grande es Fidel.
Y esta frase que nos dejó, la batalla de las ideas, no temamos nunca a la batalla de las ideas. La batalla de las ideas es nuestra arma política más poderosa, más poderosa. Así lo recordaban a Fidel ayer, donde está enterrado, en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. Ahí fueron los cubanos y cubanas privilegiadas de ir a honrarle ahí donde está enterrado los restos de Fidel, su cuerpo físico. Pero sus ideas, su espíritu, su ajayu no está ahí. Está en cada uno de nosotros, en todos nosotros. Fidel eres tú, Fidel soy yo, Fidel somos todos. Fidel Castro Ruz sigue siendo más que una figura histórica para Cuba. Es idea, presencia y desafío. En el aniversario 99 de su natalicio, la marcialidad de la Unidad de Ceremonia Guardia de Honor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, acompañada de los acordes de la elegía a Martí, retumbaron más fuerte que nunca en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Ante el monolito que resguarda las cenizas del líder histórico de la Revolución Cubana, se rindió honores presidido por Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y primera secretaria en la provincia, Manuel Falcón Hernández, gobernador. Presentes además jefes y oficiales del MININ, las FARC, dirigentes de las organizaciones políticas juveniles y de masas, combatientes y una representación del pueblo santiaguero. En el aniversario 99 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, el homenaje del pueblo de Granma al revolucionario político y líder histórico de la Revolución Cubana. Las diversas iniciativas realizadas en los 13 municipios granmenses evocaron el legado y obra de justicia social del hombre que sigue siendo fuente de inspiración. Actividades vinculadas a la producción de alimentos matutinos, donaciones de sangre, ferias comerciales y cumpleaños colectivos figuran entre las principales acciones realizadas en este territorio del oriente cubano. En Trinidad celebró su cumpleaños 33 como lo hacen los gigantes, defendiendo la libertad y dispuesto al combate cuando la patria está en peligro. Hace 66 años, la genialidad de Fidel derrotó la conspiración yanqui-batistiano-trujillista y hoy el pueblo lo recordó en la tradicional peregrinación hasta el aeropuerto de la ciudad Alberto Delgado Delgado, escenario de los sucesos que intentaban aplastar la naciente revolución. El tributo a Fidel y a quienes entregaron sus vidas durante los sucesos de agosto de 1959 se escribió con tinta joven. La historia se agiganta de generación en generación y en Trinidad late aquella jornada que Fidel inmortalizara con su patriotismo. En los jóvenes descansa la continuidad de esta obra y a 99 años del natalicio de Fidel sigue latiendo el mismo compromiso de defenderla. Sigue Fidel. Qué lindo es Trinidad, Cuba. Nosotros acá tenemos Trinidad en Bolivia, la capital del Beni. Por ahí han pasado muchos médicos cubanos por Trini. La Trinidad boliviana, la Trinidad en Cuba es una hermosa ciudad colonial. Hermosa, cerca de Cienfuegos, ahí cerca de Santa Clara, cerca de Sagua la Grande, la patria chica de ese gran pintor llamado Wilfredo Lam. Por ahí pasaron los rebeldes, los barbudos por el centro de la isla. Ahí fue capital la batalla de Santa Clara en Villa Clara. Ahí se desencarriló el tren. Silvio Rodríguez tiene una hermosa canción sobre ese tren que descarrilaron los rebeldes y partieron la isla en dos, y fue el gran éxito para derrotar al ejército de Batista, de Fulgencio Batista, el dictador al que apoyaba a los Estados Unidos. Nos vamos ahora a recordar a estos dos gigantes. No podemos hablar de Fidel sin hablar de Chávez. No se puede hablar del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías sin hablar del otro comandante eterno, Fidel Alejandro Castro Ruz. Los dos cuates, hermanos. Chávez siempre lo iba a visitar a Fidel a La Habana antes de que triunfara la revolución bolivariana para escuchar,
para escucharle a Fidel, para intercambiar, porque Fidel no solo hablaba, Fidel escuchaba también mucho. Hay que tener la capacidad de escuchar, de dar ejemplo, de influenciar, pero también de dejarse influenciar por otros hombres y mujeres libres. Esa unión hermosa entre Venezuela y Cuba, entre Cuba y Venezuela, tatuada por estos dos grandes hombres del siglo XX, del siglo XXI y de toda la historia de la humanidad. Fidel y Chávez, Chávez y Fidel, un solo corazón. Fue una amistad entrañable que abrazó a dos naciones desde aquel histórico encuentro entre los líderes. Juntos iniciaron numerosos proyectos, los cuales se sustentaron en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, como una oportunidad de justicia para los más necesitados de la región, en busca de esa equidad social que siempre defendió Fidel. Tuve esa extraordinaria suerte de poder conversar con él horas y horas, de debatir sobre temas, de entender su mirada estratégica, de darme cuenta que a pesar de esa mirada estratégica era capaz de viajar al detalle y preocuparse por lo más ínfimo de un hecho. Cuba es más que un espacio físico. Cuba para nosotros es un espacio espiritual en el cual nos vemos todos. Y nos vemos todos en medio de las dificultades, pero con las mayores potencialidades y grandes oportunidades para mejorar nuestra vida. Por eso cuando me hablan de Cuba, los ojos me van a brillar y me van a salir las lágrimas, porque realmente Cuba es eso. Cuba está aquí, al igual que en el resto de mis compañeros. Estoy segura que cualquier persona que haya tenido la experiencia que a nosotros nos correspondió vivir va a decir lo mismo. A lo largo de todos estos años han transitado por Venezuela más de 200.000 colaboradores en el área de la salud médica cubana, que han estado brindando una mano amiga, su altruismo, su generosidad y por supuesto lo que siempre fue la idea de la Revolución Cubana, del internacionalismo y la solidaridad. Recuerdo unas palabras que nos dijo o que escuché del comandante Fidel Castro. Él decía que ni con todo el oro del mundo puedan comprar su conciencia. Creo que llevo esas palabras en mi corazón, creo que todo lo que hago trato de hacerlo con honestidad, con respeto. Venezuela brindó ayuda al ejército rebelde y Fidel quiso, una vez triunfada la revolución, hacer patente una manera de agradecer a Venezuela. Y a partir de ahí no hubo ningún momento, no solamente con Venezuela, no seamos egoístas. Fidel nunca perdió de vista ningún país de América Latina, pero él siempre tuvo una comunicación que llegó a un sumum con Chávez. Fue una conjunción mágica, lamentablemente duró poco, pero lo suficiente como para sembrar en la historia una impronta que va a quedar por los siglos de los siglos. Artífices y testigos de varias transformaciones desde la colaboración mutua entre Venezuela y Cuba, la convergencia de Fidel y Chávez en la realización de los ideales revolucionarios fue base de una hermandad personal a toda prueba que trascendió a sus pueblos. Imprescindibles en los procesos de unidad e integración de la América nuestra, en medio de los desafíos del siglo XXI, ellos dejaron legados emancipadores para el presente y el futuro. Para el presente y para el futuro. Fidel. Me acuerdo cuando estuvo Fidel acá, invitado por Goni. Ah, caray. Por Goni, imagínense. ¿Pueden creer? Me parece que es la única vez que vino acá a la ciudad de La Paz en 1993. Me estoy acordando cómo estuvo alojado acá en el Prado Paceño. En el hotel ahora que está convertido, hay al ladito de la iglesia, hay el Prado, al lado de la Fuente del Prado. ¿Qué se llamaba ese hotel? Que ahora está convertido en 20.000 tienduchas y locales pequeñitos. Desde el piso sexto, séptimo, saludó Fidel el Hotel Plaza. El Hotel Plaza, gracias Joa. Se alojó en el Hotel Plaza en la ciudad de La Paz, en el Prado Paceño, Fidel, en el año 1993, y se autoconvocó la gente y estaba el Prado llenito. Banderas cubanas, banderas bolivianas, y Fidel saludó desde el balcón. Ahí vemos algunas frases de Fidel, ahí a pantalla completa, sí, con el recuerdo y la solidaridad
A los héroes se les recuerda sin llanto. El anterior, Bismarck, por favor. A los héroes, como le estamos recordando hoy a Fidel, a los héroes se los recuerda sin llanto. Se los recuerda en los abrazos, se los recuerda en la tierra, en la Pachamama. Y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde un hombre, una mujer, se prestó a luchar, a combatir. El legado de Fidel. Decía un gran luchador: no me vengan a llorar, no me vengan a llorar a la tumba, soy y seré viento de libertad. ¡Qué belleza! Fidel siempre estuvo con la causa del pueblo palestino y siempre denunció las agresiones sionistas. Fidel cuestionó siempre el doble rasero internacional ante los crímenes contra Palestina y en el Líbano. Ya lo hemos escuchado a Fidel en esa cumbre de los países no alineados. Germen, por cierto, de los BRICS. Germen, los países no alineados, semilla de lo que ahora es el sur global y la multipolaridad, la multilateralidad. ¿Por qué los sionistas pueden bombardear campamentos de refugiados? ¿Quién les ha dado ese derecho? ¿No vemos acaso en ello una prueba irrefutable del papel agresivo del imperialismo y el tipo de orden y paz que desean para nuestros pueblos? ¿O es que cuando se mata a un niño, como ahora de hambre en Palestina, a un anciano como ahora en Gaza, ahora a una mujer como ahora en Palestina, a un negro, a un palestino o a un libanés, no se comete un crimen? Fidel Castro siempre habló con respecto a los derechos de la humanidad. Vámonos al video número 10, Bismarck, porque si hablamos de la capacidad visionaria de Fidel y si alguien tiene dudas de esto, vamos a escucharle a Fidel cuestionando ahorita el rol de Naciones Unidas. Ahora que estamos viviendo un genocidio contra el pueblo palestino y nos preguntamos todos y todas, ¿para qué sirve la ONU? ¿Qué hace Naciones Unidas para detener el genocidio? ¿Dónde están los derechos del pueblo palestino? ¿Dónde están los derechos de la humanidad? Así hablaba Fidel. Es impresionante. Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas en la Asamblea General de Naciones Unidas? En septiembre siempre es el mes donde se celebra en Nueva York la famosa Asamblea General
de Naciones Unidas donde hablan todos los líderes. Ahorita vamos a entrar en ese mes de septiembre dentro de unas semanitas y van a ir todos los líderes del mundo a hablar en Nueva York en esa Asamblea General de Naciones Unidas. Por cierto, Fidel también cuestionó por qué la sede de Naciones Unidas estaba en los Estados Unidos. Porque ahora Estados Unidos con Donald Trump, tú puedes entrar, tú no puedes entrar, los cubanos no entran, los venezolanos tampoco, los palestinos tampoco, los iraníes tampoco. ¿Por qué la sede de Naciones Unidas está en el norte global? ¿No sería más justo, democrático, que fuera rotativa? Un año nos reunimos la Asamblea General en Estados Unidos, otro año en Rusia, otro año en China, otro año en Cuba, otro año en Brasil, otro año en la Argentina, otro año en Alemania. ¿Por qué siempre tenemos que ir a Nueva York, a la Asamblea General de Naciones Unidas? Si tuviera yo una máquina del tiempo, me gustaría meterme en esa máquina del tiempo y poner 26 de septiembre de 1960. Fue el primer discurso, ahí lo veíamos. Fidel habló, un año después del triunfo de la revolución. Fidel habló 5 horas, casi 6. 5 horas 50 minutos en ese primer discurso en Naciones Unidas. Y así llegaba a Nueva York con su habano, luego dijo que fumar estaba mal y dejó de fumar habanos. Así llegaba Fidel y así lo entrevistaban los gringos. Dicen que tiene usted que siempre va con un chaleco. ¿Y qué hace Fidel? ¡Fum! El pecho a las balas. ¿Cuál traje? What suit? Dice que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. Es fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. El chaleco moral que tiene Fidel y que tienen todos los grandes líderes. Vamos a recordar ahorita, y con esto nos despedimos, vamos a recordar una charla que hubo hace un par de años entre Ignacio Ramonet, director del periódico Le Monde Diplomatique, y Juan Carlos Monedero, que lo hemos tenido acá en vivo y en directo para Contextos hace unos meses, hablando de los libros que se han hecho de Fidel. Se han hecho poco, 4, Frei Beto, Gianni Litaniano, el propio Ramonet. Se han hecho pocos libros y ha dado pocas entrevistas Fidel en vida. Pero vamos a ver esta charla entre Ramonet y Monedero, cómo era estar enfrente. Los dos han estado enfrente, los dos lo han entrevistado y recordamos cómo hacía Fidel, cómo te acababa entrevistando Fidel a vos. Eso pasa con los grandes líderes también, tienen mucha capacidad de escuchar y de averiguar y de aprender siempre hasta el último día. Los libros y las charlas de Fidel, y luego nos despedimos con ese tema hermoso de Raúl Torres, Cabalgando con Fidel. Nosotros volvemos mañana en un especial el viernes sobre Alaska, porque Putin y Trump se reúnen mañana en Alaska. Alaska mañana, o cómo comprar países. Yo salgo de vacación, conmigo será hasta dentro de unas semanitas y les dejamos en estas 2 semanas algunos programas ya emitidos. Nos reencontramos en un par de semanas conmigo. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Tinkunakamakachun. Hasta que nos volvamos a encontrar. Nosotros somos Contextos Salvajes. Yo le quiero contar un poco la experiencia de las entrevistas. Porque yo me he reunido en varias ocasiones personalmente con Fidel y te puedo asegurar que nunca saqué nada parecido a una entrevista de él. Entre otras cosas porque uno tenía vocación como periodista de preguntar, ¿no? Y de sacar respuestas. Y no sé qué pasaba, que yo salía de allí sintiéndome que era yo el entrevistado. Es decir, él hablaba de lo que él quería, uno no conseguía en ningún momento controlar la conversación para nada, y él acababa preguntándote a ti por Europa, por lo que pasaba, por no sé qué, y si uno salía de la reunión diciendo, coño, si yo creo que es el que me ha entrevistado, si él ha conseguido él más información
que yo, que se supone que era el periodista y que entré aquí con la intención de informarme de algo. Entonces, era eso lo que te quería preguntar, ¿no? Es decir, primero, ¿cómo conseguías que él hablara de lo que tú quisieras? ¿No? Y segundo, ¿hasta qué punto tenías esa percepción de que es más su curiosidad por aprender, ¿no?, que por impartir o por compartir información? Bueno, la verdad es que, digamos, el libro resulta de una especie de contrato moral, ¿verdad? Yo en la introducción del libro, en la última edición que hemos hecho, una edición en Cuba, se ha hecho la tercera edición, la cuarta edición, hay una larga introducción que cuenta la historia del libro, cuenta cómo se fabricó ese libro con Fidel. Y porque es una pregunta que se hace, o que me hacen frecuentemente, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Fidel, de hecho, dio muy pocas entrevistas. Sí, Fidel es conocido por su oralidad, ¿verdad? Prácticamente Fidel escribió muy poco. Al final de su vida, las reflexiones están escritas. Y también al principio de su vida política, es decir, el alegato, ¿verdad?, de la historia me absorberá. Pero, entre tanto, mientras estuvo combatiendo, estuvo haciendo una vida política activa, él lo que hacía eran discursos, y los discursos no los escribía. O tenía un esquema, ¿no?, como hacen algunos oradores, pero no los escribía. Y dio bastantes, no muchas, pero bastantes conferencias de prensa, o sea, dirigiéndose a un grupo de periodistas, y las preguntas son relativamente escasas. Y solo dio largas entrevistas que dieron lugar a libros a 3 o 4 autores, a Tomás Borge, a Frei Betto, bien conocido, a un amigo italiano, y el libro que hicimos con nosotros. Entonces, digamos, por consiguiente, es relativamente... los autores que han conversado mucho con Fidel, hay pocos. Y ninguno, digamos, aunque él, por ejemplo, con Betto, que era un gran amigo, Fidel apreciaba enormemente a Frei Betto como, digamos, compañero intelectual, Betto, que es dominico, ¿verdad? Lo importante del libro de Betto, que es un amigo que quiero mucho, es el tema, Fidel y la religión, ¿verdad? Es el tema. Con Borge es un libro que no está hecho en base a verdaderas... Tomás Borge era un gran comandante de la Revolución Nicaragüense, fue ministro del Interior después en Nicaragua, y esencialmente el libro lo construyó Borge a partir de los discursos de Fidel y con algunas preguntas. Esto lo explica el propio Fidel. Y el libro italiano que se llama Un encuentro con Fidel, Gianni Minà, que también tenía una gran confianza con Fidel, que lo encontró y escribió 2 libros de entrevistas con Fidel, el gran libro con Fidel de Gianni Minà es Un encuentro con Fidel, pero es algo muy circunstancial, en un momento preciso. Es decir, no hay ningún proyecto como el nuestro, que es el de hacer, digamos, el arco completo de la biografía vital y política de la Revolución. ¿Por qué? Porque también resulta que cuando nosotros decidimos hacer ese libro, Fidel ya iba para sus 80 años. O sea, no había terminado su vida, pero la mayor parte de su vida ya estaba realizada y de su obra, ¿verdad? Entonces, en la idea, desde el principio, fue que Fidel él mismo decía, yo no me quiero morir sin decir un cierto número de cosas, ¿verdad? Y lo diremos en este libro. Por otra parte, también el contrato era, usted habla, o yo le pregunto, usted dice lo que quiera y yo luego lo monto como quiero. ¿Ok? Porque usted lo va a releer al final. Mucha gente me dice, oye, qué fantástico, porque Fidel lo hemos oído tantas veces, y Fidel empieza un discurso, por ejemplo, si vamos a hablar de cuál es la situación hoy después del
del huracán Ian en Pinar del Río, si Fidel tuviese que hablar hoy. No empezaría por hablar de Pinar del Río hoy con el huracán Ian. Empezaría diciendo probablemente la situación climática en el mundo es muy importante porque está cambiando el mundo. Desde el final del siglo XIX tenemos estadísticas que indican que tal elemento, y comenzaría por algo galáctico. Y al final llegaríamos a Pinar del Río y la catástrofe hoy y lo que hay que hacer. Entonces, y entre tanto, estaría hablando de lo que pasó este verano en Pakistán, con las lluvias, la sequía y los fuegos que hubo en España, ¿verdad? La situación de la enorme sequía en el centro de China de este verano, hablaría de todo esto. Y no respondería exactamente a la pregunta que se le ha hecho. Entonces la gente me dice, pero oye, en tu libro se empieza por el principio, usted nació tal día, y vamos así, tac, y él va contestando. Claro, pues eso nunca fue así. Evidentemente. Él hablaba de cualquier cosa y, por ejemplo, cuando estábamos hablando de un tema, evidentemente la idea era de hacerlo biográficamente, empezar por el principio, usted nació tal día, etcétera. Pero también, como él hablaba de otras cosas, lo íbamos conservando. Digamos, la gente que ha hecho cine sabe lo que hicimos es un montaje cinematográfico. Cogimos cuando él hablaba de, no sé, del momento de la revolución, digamos, de la guerra en la sierra, si lo decía hablando de su infancia, porque lo podía decir, entonces lo conservábamos para ponerlo en aquel momento, ¿no? Claro, por eso el libro aparece muy claro, porque también el proyecto con Fidel era de responder a la campaña mediática contra Cuba. La campaña mediática contra Cuba no es de hoy, es de siempre. Siempre ha habido una campaña contra la revolución cubana, es una campaña contra la revolución. Mientras haya revolución cubana va a haber campaña mediática para desformar lo que es la revolución, para desformar lo que son los líderes de la revolución. Y esa campaña evidentemente siempre ha sido importante. La idea era, Fidel en definitiva, digamos en la prensa internacional, era descrito como un dictador, como un tirano, como, digamos, con todas las características que puede tener un dictador de caricatura, sin piedad, inhumano, fusilando, con presos políticos, con torturados, esa era la imagen. La idea era, vamos a hacer un libro en el que se va a ver la humanidad de Fidel, que evidentemente era un hombre extremadamente humano. Y en ese proyecto Fidel se integra. Y entonces, claro está, él trata de contestar de manera lo más concisa posible a las preguntas, ¿no? Por otra parte, el libro también no se hizo en 10 minutos, se hizo sobre 3 años. Es decir, que yo iba más o menos cada 3 meses, y cada 3 meses Fidel reservaba una semana, 10 días, y el contrato era también de que yo podía estar con él siempre. Él me llevaba con él a cualquier reunión, tanto en el interior del país, en cualquier lugar, y también en el exterior. Viajábamos, etcétera. Y yo le decía, cualquier cosa que usted diga, como dice la policía, ¿no? Será conservada contra usted, puede ser utilizada contra usted. Lo vamos a grabar y yo lo podré utilizar. Y él estaba de acuerdo en esto, ¿no? Lo que ocurrió, todo el mundo sabe, en fin, yo lo he contado también, es que Fidel tenía tanta confianza en mí que me dejó publicar el libro sin leerlo. Entonces cometió ese error, digamos, y una prueba de confianza también y de cariño. Porque para mí, yo le mandé el borrador y el editor, yo había dicho el de editor no se edita, el de editor era Debate aquí aquí en Barcelona. Y luego salió en Cuba. Y esperamos a que Fidel nos diese luz verde, ¿verdad? Y la luz verde no llegaba. Y al final, yo fui a Cuba y me dijo, pero no hay problema, sácalo, no hay ningún problema. Yo partía del principio que lo había leído. Y luego cuando lo presentamos en Cuba, yo creo que hay aquí amigos que estaban, lo presentamos en La Habana, y cuando lo estábamos presentando, Fidel dice, oye, yo estaba hablando y contando,
Y me dice él, oye, pero yo eso no lo he dicho. Y claro, debía ser algo que yo había añadido, que lo había... Dice, no, es que eso no es así. Yo siempre lo cuento. Y en la sala estaba lleno de amigos y todo esto, en la sala hubo un silencio tremendo, ¿no? Y dice él, no, tengo que revisarlo, porque en realidad no he podido leerlo, dice él. Entonces, claro, pero luego dijo, no, vamos a seguir, se terminó el acto. Y el editor, recuerdo, el editor se acercó al comandante, había como 40.000 ejemplares ya impresos. Y el editor se acercó a Fidel y le dijo, comandante, ¿qué hacemos con los 40.000 ejemplares? Y la idea era, bueno, si no está de acuerdo con él, pues lo tenemos que suprimir. Y Fidel dijo, no, el libro se distribuye normal, no hay ningún problema. Y luego lo releyó. Y así hicimos la tercera edición, que es la primera releída por él y corregida por él. Y la edición que circula ahora, eso se hizo en debate, es la edición releída por él. Quiero decir inmediatamente que no había ningún cambio decisivo. Al contrario, él añadió cosas que no había podido poner, las añadió él. En particular un texto muy bonito sobre la madre de Fidel, que él no había hablado de su madre durante su infancia. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno,